Max, lo hemos planteado anteriormente en el programa, esta especie de campaña del terror. Cada vez que hay un foro, cada vez que hay una plataforma, a través de las redes sociales, a través de los medios, los candidatos de la derecha plantean que Boric está con el Partido Comunista. Esta alianza de Boric con el Partido Comunista. Que el Partido Comunista maneja a Gabriel Boric. Que si sale Boric va a gobernar el Partido Comunista. Esta cosa anticomunista es real. ¿Por qué existe esta campaña? ¿Tanto voto le da a la derecha hablar mal del Partido Comunista o hablar en contra del Partido Comunista? Explícanos, por favor, el contexto de esta historia que no es nueva en Chile. Es muy antigua. No, no es nueva. Un fantasma recorre Chile, es el fantasma del comunismo, como se advierte en un libro. La verdad es que es una estrategia electoral que yo no la he visto solamente en la derecha. Ojo. Gabriel Boric salió a emplazar también a la candidata a Proboste por argumentar también con respecto al tema del comunismo y el PC, en fin, y lo que podría generar Chilezuela, en fin. Esto ha sido una estrategia que se ha visto no solo en Chile, sino que también en América Latina, en otros gobiernos, por ejemplo, en el caso argentino, que en un momento Macri también utilizó este diseño de campaña como para poner en perspectiva qué es lo que podría pasar con políticas bolivarianas, en fin. Entonces a mí me llama la atención, por ejemplo, en el caso de la senadora Proboste, que se siente incómoda cuando su coalición en un momento formó parte del gobierno de Michelle Bachelet, donde estaba el PC. Entonces esas contradicciones a veces es importante que se aclaren. Pero hay un diseño de campaña, hay una estrategia de instalar esta polarización política y que está apuntando directamente al Partido Comunista como una amenaza dentro de un probable gobierno de Gabriel Boric. Y es natural que eso esté ocurriendo, sobre todo pensando que el candidato que está en los primeros lugares de las encuestas, que hay que tratar de debilitarlo en ese espacio. También creo que es una manera de hacer ver cuáles van a ser el equipo más cercano que pueda tener el candidato en un futuro gobierno, porque todavía no sabemos cuáles son los equipos, quienes van a estar liderando algunos sectores estratégicos de la administración del Estado, en fin. Pero es una estrategia que no es nueva en Chile, que ya se ha presentado en América Latina con otros gobiernos del mismo tinte y de campañas del mismo tinte de la derecha, y que, claro, va en esa lógica de la gobernabilidad. ¿Cuán capaz estaría esta coalición de entregarle gobernabilidad o gobernanza al país? ¿Cómo lo perciben ustedes, diputada, este constante ataque que existe respecto de el fantasma del cuco del Partido Comunista? De pronto incluso parece una especie de caricatura constante. Lo analizan, lo ven. ¿Qué le ha parecido lo que ha respondido el propio candidato Gabriel Boric respecto de la materia? ¿Cuál es el análisis que hacen ustedes de esta campaña? Mira, el análisis que hago yo es que, tal como señalaba Max, evidentemente una estrategia de manual. Ya. ¿Por qué es de manual? Porque en este país, a partir del golpe de Estado, ¿no es cierto?, que lo que ocurre realmente que se restaura es la restauración de una sociedad, ¿no es cierto?, de verdad oligárquica. Es la restauración, es eso el golpe de Estado. No es una especie de montonera que se apoderó. No. Se restaura todo, ¿no es cierto?, y es liquidar a lo que era el tejido social chileno. Y el tejido social chileno fue el puntal del proyecto de la Unidad Popular. Porque la Unidad Popular tampoco sale, como le decía, de la lámpara de Aladino. Es la culminación de décadas de lucha. ¿Y cuál era el papel del Partido Comunista? El Partido Comunista ha representado siempre, y no ha pretendido representar a otros, sino a la clase trabajadora, que era un concepto que ya no se usa, ¿no es cierto? Es como si estuviera demonizado. Ya. A la clase trabajadora, al campesinado. ¿Qué hizo el Partido Comunista a lo largo del siglo XX? Organizar a la clase trabajadora, organizar al campesinado, propiciar que la sociedad chilena fuera menos oligárquica y más democrática. Con el golpe de Estado, ¿qué ocurre? El régimen, la dictadura cívico-militar, uno de sus objetivos, como decía, es la destrucción del tejido social, y es fundamental el exterminio de los comunistas en esa destrucción del tejido social, porque es el enemigo que ellos plantean, es el pueblo de Chile. Aquí no fue un grupo de militantes seleccionados, así de militantes iluminados, que fueron las víctimas, no. Aquí se instaló una represión
de Arica a Magallanes, hasta el poblado más pequeño y remoto de nuestro país, hubo un centro de detención. Entonces un pueblo al que se le humilló, al que se le encarceló, al que se le confinó en campos de concentración, al que se le provearon todas las cosas, al que se le trató de hacer pebre, ¿no es cierto? Ese movimiento social se reconstruyó, ese tejido social, de a poco. Uno lo veía muy poco, muy lentamente, desde embriones de organización, los clubes deportivos, los comités cesantes en los 70. Yo estaba en la vicaría después del golpe. La vicaría tuvo un papel muy importante en este ambiente. Los comités cesantes, las ollas comunes, los comités de los familiares, de los presos políticos, eran formas de organización, ¿no es cierto?, que culminan después en las grandes protestas de los 80, cuando ya hay un movimiento social mucho más reconstruido, ¿no es cierto? ¿Y qué ocurre, ¿no es cierto?, ahí? ¿Qué ocurre con el movimiento social? Es lo que permite terminar la dictadura. Comienza una transición, ¿no es cierto?, respecto a la cual yo tengo muchas críticas, en la cual se excluye a este movimiento popular. Se le dice, muchas gracias, pusieron la música, pusieron el baile, pusieron la comida y ahora hasta luego, acá lo disfrutamos nosotros, ustedes chao. O sea, los que pusieron el lomo de la resistencia antidictatorial fueron excluidos. Entonces, nuevamente, ¿te fijas?, el discurso anticomunista comienza también a horadar a los artífices de la transición. Y se sigue y se les excluye. El Partido Comunista queda excluido del sistema político durante décadas. Entonces el Partido Comunista se refugia en una suerte de gueto, que es lo típico de los perseguidos. Los perseguidos tienden a instalarse en guetos, digamos, y a tener posturas muy defensivas, obviamente. Entonces hoy, te fijas, eso está ahí. Porque esta es una sociedad que no se ha democratizado, Eduardo, realmente en forma decente. Y no se ha democratizado en forma decente porque la memoria colectiva ha sido borrada. No hay memoria colectiva. La memoria colectiva ha sido distorsionada. Y cuando tú tienes un país sin memoria, un país que ha sido traumatizado por prácticas genocidas, nunca vas a tener una sociedad decente. Y vas a tener estas caricaturas de la política. Y todo lo que ocurre ahora, y esto, por supuesto, aprovechan todos, incluida lamentablemente la senadora Proboste, a quien yo le tengo mucho respeto y más aún le tengo mucho cariño, y respecto a los comunistas jamás hemos dicho nada respecto a la senadora Proboste, todo lo contrario. Me parece insólita las declaraciones, cuando el Partido Comunista, otra de las características que tiene como fuerza política, es su lealtad cuando forma parte de una coalición de gobierno. Lealtad que mostró con el presidente Allende y lealtad que mostró con la presidenta Bachelet cuando otros sectores de su coalición dijeron que no habían leído el programa. Ahí está, mira, el huevo de la serpiente de este país es lo que anida el anticomunismo. Diputada Osandón, ¿cuál es su visión respecto de lo que nos plantea la diputada Hertz? ¿Por qué en su sector satanizan tanto al Partido Comunista? Ayer Katy Martorell también saca el tema. Bueno, yo creo, como dice Carmen, son sistemas, son fórmulas, son mecanismos, justamente en estas épocas de elecciones que se usan, ¿no? Que buscar tal vez la pata más coja, por donde yo puedo llamar la atención, porque también entendamos, yo conozco varias, no muchas, no voy a mentir, personas que fueron a votar por Gabriel Boric para la primaria, justamente para que no saliera Jadwe. O sea, existe algo en Chile, algo en la memoria colectiva que dice Carmen, contra el Partido Comunista, efectivamente. Pero eso que usted nos dice de que hubo mucha gente que fue a votar por Boric para que no saliera Jadwe. Pero ¿de dónde sale? Un dato importante. No, es que por eso digo, yo no sabemos cuánto fue la cifra, pero muchas personas dijeron vamos a ir a votar por Boric justamente para que no saliera... Para bloquear a Jadwe. Exactamente. Y lo curioso es que hoy día estamos esperando al lunes que aparezca un programa de gobierno que es la fusión de los dos. Del programa de uno y del otro, siendo que la gente optó por Boric. Yo con la Carmen entiendo la posición de ella. Yo viví también la época de Allende, no viví ese paraíso, yo entiendo el tema de la descomposición del tejido social en Chile y soy una luchadora también por recomponerlo. Pero la sociedad de Chile es los trabajadores y demases, no es solo los trabajadores, ¿ya? Yo viví en el campo en esa época. Nos tomaban el campo todo el tiempo.
vivíamos, mi papá agricultor, entonces no, el colegio no íbamos nunca porque los caminos también estaban tomados, entonces tampoco se vivía un paraíso, porque hay gente que no lo vivió. La escasez de la comida, pasábamos haciendo fila, cola con mi mamá, hacíamos el trueque. Mi mamá produce un manjar exquisito que hasta el día de hoy lo hace. En esa época empezó por una necesidad y justamente teníamos que conseguirnos todos los insumos. Entonces, tampoco era la panacea. No creo que el Partido Comunista chileno sea el mismo Partido Comunista que existe en otros lugares, ¿no? Y en eso yo no le tengo miedo. Hemos intercambiado muchas veces en la Cámara, pero efectivamente yo tengo que decir sumamente sincera, es un partido mucho más hermético que tal vez otros partidos de la Cámara. Son de dialogar menos. O sea, cuando yo he tenido reacción o coacción o interacción con el Partido Comunista en la Cámara, siempre es cuando yo paso la barrera para allá. Pero nunca ha tocado que pasen la barrera ellos hacia acá. ¿Ya? Lo siento y lo digo con absoluta realismo y es desde mi práctica. Puedo estar muy equivocada. A mí no me gustan las campañas de las amenazas. Creo que hoy día a la derecha estamos justamente en un problema. Porque tenemos hoy día un problema, tenemos un candidato que sube, uno que baja, uno que baja, uno que sube, pero también podemos decir que cada vez que se habla de Kast, se está hablando de Pinochet. El pinochetismo. Sí. Pinochetista y que los derechos humanos. Entonces, también volvemos a usar el mismo condimento, la misma receta. La misma caricatura, pero al otro lado. Para el otro lado también. Bueno. Entonces, hay algo de eso que lamentablemente pareciera que está en nuestra idiosincrasia. Lo cual no es bueno. No es bueno, efectivamente tenemos que recomponer nuestro tejido social, tenemos que volver a cruzar las barreras, tenemos que aprender a conversar. Yo cuando entré a la Cámara me decían, ¿cómo tú puedes apoyar un proyecto de alguna persona del otro lado? Pero si el proyecto es bueno. Obvio. No, pero es que es del otro lado. Pero imagínate la estupidez. Bueno, en Chile tenemos mucho que avanzar en eso todavía. Sí. Pero claramente yo creo que es de un lado y del otro y efectivamente nosotros hoy día estamos tremendamente afectados con eso. No creo que haya tenido buenos resultados, porque Boric sigue subiendo y nosotros parece que estuviéramos empantanados en una pelea que todavía queda tiempo y podemos recuperar, pero efectivamente se está aprovechando de esa memoria que viene de atrás, de que la gente reaccione y aquellos que se acuerdan de la época de Allende no quieran volver a sufrir lo mismo. Yo creo que eso es la intención que te está usando detrás. Hay algo que dijo la diputada Sandón que me gustaría preguntarle a usted, diputada Hertz, que tiene relación con lo que pasó en las primarias. ¿Ustedes sienten que hubo un porcentaje de gente que fue a votar por Boric para bloquear a Jadwe? Sí, absolutamente. Sí. O sea, Jadwe fue mostrado, pero con una especie de terror, así ya... la encarnación del terror. Pero fíjate que yo quería decir algo muy pequeño, muy ¿Pero corto. qué porcentaje cree usted? Es que no te puedo decir porcentaje. Pero sí tienen esa sensación en el creo que yo por lo menos, te fijas, no se me ocurriría jamás ir a votar en una coalición a la cual no soy afecta. Bueno. Yo no votaría en una primaria de la Concertación, por ejemplo, porque no soy concertacionista. No se me ocurriría hacerlo. ¿Tú te crees que esta gente que votó por Boric para bloquear a Jadwe es gente de derecha? Sí, que fue a de derecha y también mucha exconcertación que votó por Boric para aislar a Jadwe. A mí eso me parece insólito, porque te digo que uno vota en una primaria de una concertación, creo yo, a la cual les afecta. Pero bueno, lo que yo quería agregar en todo este escenario que se ha armado respecto al Partido Comunista, te fijas, cuando yo digo lo de la clase trabajadora que decía se refiere a la Jimena, me refiero a que representa sus intereses, no que solo la clase trabajadora, te fijas, es el elemento único del país al cual hay que atender o observar, sino que el Partido Comunista representa eso, nunca pretendió representar otra cosa. Pero bien, lo que quería señalar es que lo insólito de todo esto es que el Partido Comunista de Chile jamás en su historia ha estado embarcado, pero ni siquiera como ilusión, en una aventura golpista. Tal es así que cuando fue el tacnazo de Bió contra el gobierno de Frei Montalva, ¿saben ustedes quiénes fueron los primeros que llamaron a rodear la moneda para defender la democracia y defender al gobierno de Frei Montalva? El Partido Comunista de Chile. Y la CUT, que en ese momento era presidida por un comunista. Rodearon la moneda. ¿Te fijas?
No podemos decir, porque como aquí, como te digo, la memoria es frágil en este país, que todos hicieron lo mismo en ese mismo caso. No fue así. Ahora, diputada, hay varios que se entusiasmaron con la posibilidad del golpe, pero bueno, todo eso está olvidado. Yo quiero traerla nuevamente a lo que está pasando ahora, a lo que pasa y lo que ha sucedido en las últimas semanas, que yo creo que por las últimas semanas empieza mucho a usarse esto, si el que va a gobernar no es Gabriel Boric, si sale electo es Daniel Jadue que está detrás, es el Partido Comunista. Y tiene relación también con las declaraciones que hizo hace 3 semanas Daniel Jadue, que dijo textual: el día que se tuerza 1 milímetro de su programa me va a tener a mí primero en la línea de denuncia. Se lo mandó a decir a Gabriel Boric le tuvo que contestar y después sellan todo con un cafecito en la mañana. Pero también el presidente del Partido Comunista, Guillermo Tellier, dijo: el programa se tiene que cumplir y no en la medida de lo posible. ¿Cuánto ayudan o cuánto perjudican a esta alianza que tienen precisamente este tipo de declaraciones? Porque finalmente lo que están tratando de hacer mediáticamente un gallito de poder y instalándose cuando todo el mundo sabe que la alianza es el Partido Comunista con quienes representa Gabriel Boric, o sea, el Frente Amplio. Mira, Julia, no es un gallito mediático, o sea, ni Jadue ni Tellier menos tienen necesidad de darse gustitos personales. Jadue es, de acuerdo como a la retórica que él tiene, eso lo dijo en la presentación de la candidatura de la Lorena Pizarro en una mesa en la cual estaba presentando en su distrito a la candidata Lorena Pizarro, y en parte lo que señaló esto, que es una manera de retórica de insistir en el cumplimiento del programa. Tellier dijo algo a lo cual yo estoy de acuerdo, pero obviamente que si tú optas por un programa presidencial, todos los ciudadanos y ciudadanas de este país que han hecho esa opción tienen no solo el derecho, tienen el deber de monitorear si el programa por el cual ellos han optado se cumple o no se cumple. Eso es parte ineludible de la democracia. Ahora, que los medios hegemónicos que quieren lastimar y dañar a Boric y poner una especie de que haya una tensión que no es cierto, o que el Partido Comunista se va a tragar a Boric, qué sé yo, otra gran mentira, ¿te fijas tú? Otra gran mentira, porque vamos a ser minoritarios, claro. Bueno, siempre lo somos, además siempre nos pasa lo mismo. Bueno, entonces, y todo eso, te fijas, los medios hegemónicos inventan y crean realidades que son falsas. Lo que dijo Tellier fue en el marco de una entrevista al diario El Mercurio, en que dijo, sí, el programa tiene que cumplirse, y tiene que cumplirse no en la medida de lo posible, porque nosotros ya tuvimos la experiencia con Michelle Bachelet II, en que el programa no fue posible cumplirlo. Y nosotros nos incorporamos con dificultades a la nueva mayoría, porque teníamos que explicarle a un activo de militantes comunistas el por qué se hacía, que no todos estaban convencidos que fuera una buena opción, y sin embargo es boicoteado de manera feroz por parte de la coalición de gobiernos. ¿Y dónde has visto, Julia, que un ministro del Interior salga a desmentir y a contradecir al presidente o presidenta de la República, como ocurrió aquí con Burgos y la presidenta Bachelet? Que él se daba imagínate, no sé de dónde sacó la facultad de contradecir a la presidenta que lo había nombrado. Le hacen además una campaña brutal para tratar de compelirla a renunciar. Se hizo toda una campaña mediática en la cual hay varios de su coalición que no fueron ajenos para que renunciara. La acusaron por una cantidad de cosas que estaba poco menos que en las últimas. Todo eso lo soportó la Michelle Bachelet. ¿Y quién fue el partido que fue leal con ella siempre? El Partido Comunista. El Partido Comunista tiene una tradición de respeto. Es un partido respetable, es un partido serio, es un partido que tiene 109 años de historia, no nació ayer. 109 años de historia y con gente sumamente seria, sumamente responsable y sumamente leal. ¿Es posible, Carmen, cumplir con el programa que va a presentar Gabriel Boric en el contexto que se va a vivir? Porque no va a ser un gobierno cualquiera, va a ser un gobierno distinto, con una convención constitucional funcionando, con una constitución nueva que se está redactando y escribiendo. ¿Se puede plantear porque lo que yo he visto, lo que yo he alcanzado a leer de los candidatos, son candidaturas más, claro, unas más transformadoras que otras, pero como si el contexto de la convención no existiese. Yo he visto poco
de los programas respecto a la convención, que me parece trascendental. ¿Se puede, no se puede? ¿Cómo lo ve usted? Yo le encuentro absolutamente toda la razón. Creo que el espacio político más relevante hoy día, que fue conquistado, digamos, ¿no es cierto?, por el movimiento popular. Yo digo movimiento popular que ya sé que a la gente le carga, pero bueno, el movimiento popular fue el que, digamos, el que se hizo presente a partir del 18 de octubre. Ese espacio político es sin duda la Convención Constituyente. Y es sin duda el proceso constituyente lo más importante que está pasando y que ha pasado en décadas. Y un presidente, un gobierno transformador, lo primero es acompañar ese proceso de la convención, que es todo lo contrario de lo que ha ocurrido ahora. Porque ahora lo que se ha hecho, ¿no es cierto?, y el gobierno no ha sido para nada ajeno a eso, es una campaña feroz contra la convención y contra el proceso constituyente, porque ahí se está jugando la redistribución del poder. Y se está jugando la escritura de cómo nos vamos a relacionar como sociedad de ahora en adelante. Entonces, como saben la élite que ahí se juega, es por eso el ataque sistemático, brutal, feroz contra la convención. Entonces yo creo que un gobierno tiene que acompañar, un parlamento también, porque la Constitución fijará principios, como todas las constituciones, derechos, pero hay políticas públicas que hay que implementar, hay leyes que hay que dictar, que son complementarias a la Constitución, y para eso necesitas también un parlamento que no solo redignifique la política, sino que acompañe al proceso constituyente. Y respecto a cómo lo va a hacer Boris, yo creo que efectivamente el programa tiene ahora, va a salir, me parece, una suerte de plan de acción, de cuáles son las cosas reales, concretas, que se van a poder hacer en los 4 años de gobierno y de qué manera se van a financiar. Perfecto. Porque eso es necesario que la gente lo sepa. Sí. Diputado Sandón, y en su caso, ¿cómo ve usted y analiza la situación que está viviendo Sichel versus Kast, la fuga de los pollitos de Sichel hacia Kast? Mira, yo creo que, a ver, yo voy a hablar absolutamente desde mi posición, mi punto de vista. Estamos en una situación compleja, yo creo que no hay nada peor que negar y decir estamos fantásticos, esta es una oportunidad. Efectivamente es una situación compleja que puede ser remontada, sí puede ser remontada claramente, pero yo creo, al menos en lo personal, yo creo que en el caso de Renovación Nacional, al menos desde la directiva ha tomado el camino correcto, porque yo creo que lo peor que te puede pasar es no cumplir los compromisos. La palabra. Porque si tú no cumples la palabra, ¿qué viene después? No vale. Claro. O sea, ¿qué viene después? O sea, de verdad, porque después existe una segunda vuelta y podemos, no sé, cambiar y trabajar por el candidato ganador. Si es que pasa la segunda vuelta también, porque estamos dando ganador a Boric, pero tenemos una Yasna Proboste también que puede tener un crecimiento importantísimo, justamente capitalizando tal vez todo lo que nosotros estamos perdiendo también. Entonces, yo en lo personal voy a cumplir mi palabra, voy a seguir apoyando al candidato Sichel, reconociendo muchísimas cosas que se lo dijimos desde un principio, que una estrategia que era para ganar una primaria de un sector no es necesariamente la misma que es para competir ya una carrera presidencial cuando tenemos un contrincante absolutamente distinto. Este ninguneo que existió en un principio de parte de los partidos políticos para nosotros era absolutamente ilógico, porque contraproducente. Y nosotros estamos en la calle. O sea, hoy día quienes estamos haciendo campaña en el día a día, los cores, los senadores, los diputados, quienes llevamos el papelito, quienes levantamos la paloma, quienes la ponemos, que como conversamos con la Junta de Vecinos, somos nosotros. Y a nosotros se nos estaba dejando fuera de la ecuación. O sea, el independiente está bien, muy bien, pero el partido, guste o no guste, por desprestigiado, igual tenemos una estructura y somos no sé qué cantidad de miles de candidatos que estamos hoy día en la calle. Entonces, yo en lo personal creo que cumplir la palabra es tremendamente importante, porque la vía, todo tiene una vuelta, todo tiene una consecuencia. Si fuimos una primaria, la primaria se respeta. Y yo creo que eso es lo que corresponde, y ojalá vayamos mejorando no solo nuestro tejido social, sino también la forma como nos comportamos y cómo honramos nuestra palabra. Diputado Sandón, diputada Hertz, ha sido un placer estar con ustedes esta tarde en el programa. Que estén muy bien. Gracias. Muchas gracias a ustedes por invitarnos.